Y cuando yo parta, ¿qué sucede con quien se queda? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasará con tus seres queridos cuando ya no estés? Es una pregunta que nos persigue a todos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué sucede con aquellos que dejamos atrás? ¿Cómo afrontan esa pérdida? ¿Existe alguna forma de prepararse para ese momento inevitable? El ser humano siempre ha estado fascinado por la muerte, no solo por lo que significa para quien parte, sino también por las consecuencias emocionales, psicológicas y hasta prácticas que deja en quienes se quedan. Hoy vamos a explorar este tema desde diferentes ángulos, intentando comprender ese proceso complejo que todos, tarde o temprano, experimentaremos, ya sea como quien parte o como quien se queda. La muerte es quizás el único evento universal que todos compartimos. No distingue edad, género, raza o condición social. Y aunque cada cultura la interpreta de manera distinta, el dolor de la separación es una experiencia humana compartida que trasciende fronteras. En las antiguas civilizaciones, la muerte no era vista como un final, sino como una transformación. Los egipcios pasaban gran parte de su vida preparándose para el viaje al más allá, mientras que en muchas culturas prehispánicas de América Latina, la muerte representaba un paso natural, una continuación de la existencia en otro plano. Estas visiones nos enseñan que la muerte no siempre fue vista con el terror que a veces la sociedad moderna le atribuye. Para entender qué sucede con quienes se quedan, tenemos que comprender primero el proceso del duelo. El duelo no es solo tristeza, es un viaje complejo que puede incluir negación, ira, negociación, depresión y eventualmente aceptación. Estos estados no siempre siguen un orden específico y pueden mezclarse o repetirse. Cada persona experimenta el duelo a su manera y a su propio ritmo. Los primeros momentos tras una pérdida suelen ser de intenso shock. El cerebro entra en un estado de protección, como si intentara amortiguar el golpe emocional. Algunas personas describen esta fase como sentirse adormecidas o en piloto automático. Es un mecanismo de defensa natural que nos permite funcionar en medio del caos emocional. Luego viene la realidad de la ausencia, los espacios vacíos, las rutinas interrumpidas, las fechas especiales que ahora se tiñen de nostalgia. Es en este momento cuando muchas personas sienten que el verdadero peso de la pérdida cae sobre ellas. El mundo sigue girando, pero para quien ha perdido a alguien querido, parece que todo debería detenerse. ¿Y qué pasa con los niños? Ellos procesan el duelo de manera diferente. Su comprensión de la muerte evoluciona con su desarrollo cognitivo. Un niño pequeño puede no entender la permanencia de la muerte, mientras que un adolescente puede cuestionar el sentido de la vida misma. Acompañar a los más chicos en este proceso requiere honestidad, paciencia y mucho amor. La pérdida de un ser querido también puede desencadenar cambios profundos en quienes se quedan. Algunas personas descubren fortalezas que no sabían que tenían. Otras reevalúan sus prioridades y valores. Hay quienes encuentran un nuevo propósito, inspirado por la persona que partió. Como dijo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un sentido. Sin embargo, no podemos romantizar el dolor. El duelo también puede traer complicaciones serias. El duelo complicado o prolongado afecta aproximadamente al 10% de las personas que experimentan una pérdida significativa. Este tipo de duelo puede manifestarse como depresión crónica, ansiedad severa, aislamiento social, abuso de sustancias o incluso pensamientos suicidas. Reconocer cuándo el dolor normal evoluciona hacia algo más grave es fundamental para buscar ayuda profesional a tiempo. Las redes de apoyo juegan un papel crucial en cómo alguien atraviesa el duelo. Amigos, familia, comunidades religiosas o grupos de apoyo pueden marcar la diferencia entre un duelo sano y uno complicado. Pero a veces quienes más necesitan apoyo son quienes tienen más dificultades para pedirlo. La sociedad suele esperar que las personas superen rápidamente su dolor, presionando inadvertidamente a quienes están en duelo para que oculten sus emociones. El duelo no es una enfermedad que se cura, sino una experiencia que se integra a la vida. Con el tiempo, la mayoría de las personas aprenden a convivir con la ausencia, a cultivar recuerdos sin que el dolor sea tan agudo.
es lo que los psicólogos llaman continuar los vínculos, mantener una conexión emocional con la persona fallecida mientras se sigue adelante con la vida. En diferentes culturas existen rituales que ayudan a procesar la pérdida. Desde los coloridos altares del Día de los Muertos en México hasta los velorios extendidos en comunidades afrocaribeñas, estos rituales proporcionan un marco para expresar el dolor colectivamente. Los rituales no eliminan el dolor, pero le dan forma y contexto, permitiendo que sea compartido y por lo tanto más llevadero. Pero más allá del aspecto emocional, la partida de alguien también deja consecuencias prácticas, asuntos legales, financieros, decisiones sobre propiedades o hasta sobre el cuidado de otros dependientes pueden generar estrés adicional en momentos de vulnerabilidad. Por eso, muchos especialistas recomiendan tener conversaciones difíciles antes de que sea demasiado tarde. Hablar sobre la muerte no la invoca. Al contrario, puede aliviar la carga futura de quienes se quedarán. Dejar instrucciones claras, expresar deseos específicos o simplemente abrir un espacio para hablar sobre estos temas puede ser un acto de amor hacia quienes continuarán cuando ya no estemos. En esta era digital, surge también otro fenómeno, la herencia digital. ¿Qué pasa con nuestras cuentas en redes sociales, correos electrónicos, fotos en la nube o incluso criptomonedas cuando partimos? Algunos servicios ya ofrecen opciones para designar herederos digitales, mientras otros simplemente quedan como vestigios de una vida que ya no está, congelados en el tiempo virtual. Las personas que han experimentado pérdidas significativas a menudo mencionan cómo ciertos objetos, lugares o canciones adquieren un valor simbólico especial. Un reloj heredado no es solo un instrumento para medir el tiempo, es un vínculo tangible con quien ya no está. Estos objetos se convierten en anclajes emocionales, repositorios de memorias compartidas. También existe el fenómeno de las presencias sentidas, experiencias comunes donde las personas sienten que su ser querido fallecido está de alguna manera presente. Pueden ser sensaciones físicas, como sentir su perfume, escuchar su voz o tener la impresión de verlos por el rabillo del ojo. Estas experiencias, lejos de ser signos de patología, son reconocidas por los psicólogos como partes normales del proceso de duelo para muchas personas. Quizás uno de los aspectos más transformadores del duelo es cómo cambia nuestra percepción del tiempo. El pasado se vuelve un tesoro de recuerdos compartidos, el presente un espacio de adaptación constante y el futuro un lienzo que debe ser reimaginado sin la presencia física de quien partió. Las investigaciones muestran que las personas que logran encontrar algún tipo de significado en su pérdida, sea a través de la espiritualidad, el servicio a otros o el compromiso con causas importantes para quien falleció, suelen adaptarse mejor a largo plazo. No se trata de encontrar el lado positivo de la tragedia, sino de integrar esa experiencia dolorosa en una narrativa vital que siga teniendo sentido. Hay culturas que tienen una sabiduría particular sobre el duelo. En Japón, por ejemplo, existe el concepto de kintsugi, el arte de reparar objetos rotos con oro, haciendo de las cicatrices parte de la nueva belleza del objeto. Esta metáfora nos recuerda que nuestras pérdidas, aunque dolorosas, pueden eventualmente integrarse a quienes somos, haciéndonos más completos en nuestra fragilidad reconocida. Las comunidades indígenas de distintas partes de Latinoamérica mantienen una relación con sus ancestros que trasciende la muerte física. Los difuntos siguen siendo miembros activos de la comunidad, consultados a través de rituales, honrados en celebraciones y considerados guardianes o guías para los vivos. Esta visión ofrece un contrapunto valioso a la tendencia occidental de separar tajantemente el mundo de los vivos del de los muertos. A nivel cerebral, el duelo intenso puede afectar temporalmente nuestra capacidad para concentrarnos, tomar decisiones o incluso para recordar detalles cotidianos. Los investigadores han descubierto que el dolor por la pérdida activa las mismas regiones cerebrales asociadas con el dolor físico, explicando por qué muchas personas describen el duelo como una experiencia físicamente dolorosa. Para quienes se quedan, aprender a vivir en un mundo que constantemente les recuerda a quien ya no está es quizás el desafío más grande. Fechas especiales, lugares compartidos
Incluso platillos favoritos pueden desencadenar oleadas de dolor años después de la pérdida. Con el tiempo, estos disparadores suelen transformarse de puñaladas de dolor agudo a recordatorios agridulces de lo que fue y ya no es. Un aspecto poco discutido del duelo es cómo puede afectar las relaciones existentes. A veces, la pérdida une más a las familias. Otras veces, las tensiones previas se intensifican. Las diferencias en cómo cada persona procesa el dolor pueden crear incomprensiones. Un miembro de la familia puede sentir que otro no está sufriendo lo suficiente, o al contrario, que no está superando la pérdida como debería. Cuando se trata de niños que pierden a sus padres, el impacto puede ser particularmente profundo. Los estudios muestran que estos niños necesitan figuras estables que proporcionen tanto continuidad emocional como respuestas honestas, adaptadas a su nivel de comprensión. La tentación de protegerlos, ocultando información, suele causar más daño que beneficio. A medida que envejecemos, muchos empezamos a ver la muerte no solo como una pérdida para quienes se quedan, sino como una parte natural del ciclo vital. Esta perspectiva, lejos de ser macabra, puede ser liberadora. Como dijo Francisco de Quevedo, el que teme la muerte ya ha perdido la vida que tiene. Cada cultura tiene sus propias metáforas para hablar sobre la muerte y el duelo. En algunas tradiciones latinoamericanas se habla de descansar, como si la vida fuera un largo trabajo que eventualmente concluye. En otras se habla de reunirse con los ancestros, sugiriendo continuidad más que ruptura. Las metáforas que usamos para hablar de la muerte moldean cómo la experimentamos. Para quienes se quedan, uno de los mayores desafíos es redefinir su identidad. Una esposa que pierde a su marido después de 50 años de matrimonio no solo pierde a su compañero, pierde parte de cómo se ha definido a sí misma durante la mayor parte de su vida. Un padre que pierde a un hijo debe reconsiderar su rol y propósito en un mundo que parece haber perdido su orden natural. Los avances en tecnología están cambiando nuestra relación con la muerte y el duelo. Hoy existen aplicaciones que permiten a las personas grabar mensajes para ser entregados después de su fallecimiento. Algunos optan por crear avatares digitales basados en sus mensajes, fotos y videos para que sus seres queridos puedan interactuar con una versión digital de ellos después de su partida. Estas tecnologías plantean tanto posibilidades como dilemas éticos. ¿Puede la tecnología ayudar a procesar el duelo o solo prolonga artificialmente el proceso? Es una pregunta abierta que cada persona tendrá que responder según su propia experiencia. En el fondo, el duelo es el precio que pagamos por amar. Como dijo la famosa frase atribuida a Queen Elizabeth II, el dolor es el precio que pagamos por el amor. Cuando amamos profundamente, el riesgo de perder es igualmente profundo. Pero la alternativa, no amar para no sufrir, empobrece la existencia humana. Quizás la reflexión final más valiosa sea esta: tanto quienes parten como quienes se quedan comparten una misma humanidad, marcada por la finitud y la vulnerabilidad. Comprender esto puede ayudarnos a vivir con mayor conciencia, a valorar las conexiones que formamos y a recordar que, en última instancia, todos somos pasajeros temporales en este viaje llamado vida. La muerte no es solo un final, es también un espejo que refleja cómo hemos vivido y cómo hemos amado. Y en ese reflejo, tanto quienes parten como quienes se quedan pueden reconocer la profunda interconexión que nos define como seres humanos. ¿Qué legado quieres dejar para quienes se quedarán cuando ya no estés? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué conversaciones necesitas tener ahora mientras aún hay tiempo? Si este tema te ha resonado, comparte en los comentarios cómo has afrontado la pérdida de seres queridos o qué herramientas has encontrado útiles en tu propio proceso. Recuerda que compartir estas experiencias no solo puede ser sanador para ti, sino también una luz para otros que están transitando caminos similares. La vida es frágil, pero también es inmensamente valiosa precisamente por su fragilidad. Honremos a quienes ya no están viviendo plenamente mientras podamos, construyendo historias que valga la pena contar cuando ya no estemos.